Hola, soy Francisco Anguiano y bienvenido a mi canal. Este curso es la parte 2 de 3 de un curso básico de diseño y control de mezclas de concreto que di para unos estudiantes en pandemia. En esta sesión trabajamos un poco más sobre platicar cuáles son las influencias de los parámetros de diseño sobre las propiedades del concreto. En la parte 1 hablamos un poco más de los conceptos básicos y generalidades, y la parte 3 propiamente ya trabajamos sobre unos archivos de Excel para ir diseñando ya el proporcionamiento o la receta de diseño de tu mezcla de concreto. Espero que te guste y muchas gracias. Por cierto, si esta no es la sesión que te interesa ver y deseas ver primero la 1 o ya dominas estos temas y deseas ver la parte 3 para ver propiamente cómo hacer tu Excel, te invito a que pases al video correspondiente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, como les comentaba el día de ayer, ¿verdad? Estamos checando material por material, ¿sí? Que cumplan con ciertos requisitos. Entonces, en el lado del tamaño máximo del agregado, el tamaño máximo no debe exceder de estos criterios, ¿verdad? Ninguno de ellos. Y al mismo tiempo, como les comentaba, tú deberías buscar en un concreto convencional, ¿verdad? Obviamente hay excepciones con concretos especiales, o sea, si dices, es que quiero un autocompactable o quiero un permeable, ¿verdad? Ya es diferente. Pero en un concreto convencional, este, tú buscarías que fuera el mayor tamaño de agregado posible, porque eso implicaría que tú necesitarías menor cantidad de pasta. Ahorita les digo el porqué, ¿verdad? Viendo unas tablitas ya de diseño de mezclas propiamente. Me comentaba también, bueno, Oscar, ¿verdad? Que el día de mañana pudiéramos trabajar a lo mejor con un Excel. Lo puedo hacer, ¿verdad? Ir proyectándolo y mostrándoles, digamos, cómo haría yo un Excel para diseño y control de mezclas. Sobre todo con las humedades, que vamos a empezar a hablar de eso el día de hoy. Y va a salir feo el Excel, ¿verdad? Porque lo voy a hacer de cero aquí con ustedes. A lo mejor preparo un poquito algo antes. A lo mejor lo hago de cero para que se vea en tiempo real, ¿verdad? El tiempo que se dedica, que va a ser, es cortito, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. También hablamos ayer, ¿verdad? De que tú puedes tener agregado de un solo tamaño, ¿sí? Y entre mejor graduado esté tu agregado, o sea, que tengas más distribución de tamaños, tú tendrías menor vacíos, ¿verdad? Menor cantidad de vacíos, ¿sí? Entonces, puede que pura grava o pura arena, ¿verdad? Uno de los dos tenga más vacíos que el otro. Lo que sí es definitivo es que cuando mezcles grava y arena va a haber menos vacíos. ¿Ok? Bueno, incluso ahorita vamos a ver los métodos de proporcionamiento y diseño de mezclas. El método convencional del ACI 211, la verdad, a mi punto de vista, como que está, al menos la versión de 211 que yo tengo, ¿verdad? Está un poquito antigua, ¿verdad? Y te dan mezclas que se hacían antes con mucha grava con respecto a la arena, ¿verdad? Que también a lo mejor eran un poco más bajas en los consumos de cemento, quizás, ¿verdad? Pero que se ven mal, la verdad. Si lo han hecho con esas guías, acaba viéndose mal. Pero también, yo creo el día de mañana más bien les comentaría algún tipo de consideraciones al respecto, ¿verdad? De ello. Muy bien. Eh, Seguimos. De hecho, alguna vez he sabido, ¿verdad? Que, bueno, al menos para mi tesis y algunos compañeros así le hacíamos. Hacíamos mezclas de la grava y arena que tuviéramos y veíamos, ¿verdad?, qué porcentaje de grava y de arena nos daba la menor cantidad de vacíos, ¿ok? Sacando pesos volumétricos secos sueltos, o sea, una gráfica así vaya. Tú tenías el porcentaje de arena, vamos a ponerle, ¿verdad? O grava, ya le puse grava ya mismo. Contra el peso volumétrico seco suelto, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor podría ser compactado, pero es igual. Nos daba algo así. Entonces vamos a ponerle, no sé, que este fuera 50%. Entonces, ok. Si utilizo 50 de grava y 50 de arena, entonces me da la mayor cantidad de peso volumétrico seco suelto. O sea, la menor cantidad de vacíos para rellenar esa combinación de agregados. Ok.
Si utilizabas a lo mejor lo del ácido 211, que lo vamos a ver, ¿verdad? Esos criterios, nos acaba dando a lo mejor por aquí, ¿verdad? Como que era para usar la mayor cantidad de grava. De agregados, sí, entonces, aquí tengo yo algunas consideraciones, ¿verdad? Pues de mezclas que he hecho, digamos, experiencia, comentarios de con otros compañeros también. Ya hablamos que era consistencia y trabajabilidad, entonces, si incluimos agregado grueso, puede ser más fluidez, ¿verdad? Más rendimiento, y el agregado fino menos, ¿verdad? Si extrapolamos esta línea de pensamiento, imaginémonos que tenemos un cono de grava, lo levantamos, pues fluye todo, ¿verdad? Como revenimiento. Si tenemos en cambio un cono de arena, pues se queda así paradito, ¿verdad? La trabajabilidad, en cambio, es un poquito al revés, ¿verdad? Porque la arena, ¿verdad? Puede ayudar un poco más con esas características, digamos, reológicas, ¿verdad? Para hacerlo más trabajable, porque son partículas más finas, ¿ok? Y el agregado grueso, por la mismo tamaño de partículas, no más pesadas, pues reduce un poquito la trabajabilidad, ¿verdad? Mejor calidad del acabado con el fino, un poquito menos si es agregado grueso, por eso les comentaba que buscan muchas veces hacer mezclas un poco más finas, ¿verdad? Para que puedan acabarse mejor. Sin embargo, esto va contrapuesto a las contracciones, donde entre mayor sea tu volumen de finos, tienes más tendencia a que tengas contracciones y cambios volumétricos. ¿Sí? El agregado entre más grueso, pues es rígido, ¿verdad? Y abajo de cierto tamaño, los polvos, digamos el pasa 100 prácticamente, puede empezar a mezclarse con la pasta y contribuir a contracciones. Bueno. Y si tienes baja relación agua-cemento y tu agregado, digamos, resiste menos que lo que resiste la pura pasta, de esa relación agua-cemento, ¿verdad? Este, entonces, si tú le agregas más agregado, estarías disminuyendo resistencia, ¿verdad? Y al revés. O sea, si tienes una pasta de buena calidad, ¿verdad? Y un agregado malo, si tú le echas más agregado, pues baja la resistencia al concreto, ¿verdad? Y al revés, si en cambio es una pasta de baja calidad y tu agregado es de alta resistencia o de mejor resistencia, entonces al agregarle más agregado tuvieras un incremento de resistencia. ¿Ok? Prácticamente así es este principio. Un aditivo se vuelve algo muy complejo, ¿ok? Porque existen muchos tipos, incluso la misma ciencia y tecnología de los aditivos, puede que sea ligeramente distinta, que simplemente la tecnología del concreto. O sea, aquí entran ya compuestos químicos, ¿verdad? Diferentes materiales, ¿verdad? Diferentes composiciones. Entonces, incluso algo tan básico, ¿verdad? Como la interacción aditivo con aditivo, puede llegar a volverse complejo y sí escapa a veces un poquito del área de expertise, ¿verdad? Del ingeniero civil, por ejemplo, y es más del ingeniero químico. Sé que hay tesis, ¿verdad?, que estudian eso, las interacciones de los aditivos, y muchas veces también lo que viene siendo el mismo proveedor del aditivo te dice, ¿verdad? Este aditivo trabaja bien con este, ¿sí? Porque ellos ya han hecho sus pruebas, ¿ok? O a veces incluso las cementeras, ¿verdad? Este aditivo trabaja bien con este cemento, o el concreto que hacen lo hacen con tal aditivo y tal cemento, y así se quedan, ¿verdad? No le cambian, por así decirlo, porque luego empieza a haber efectos que la verdad no tienen muchas veces controlado. Entonces, ¿qué justifica el uso, verdad? Pues hay muchas justificaciones para el uso de aditivos. Eh, Prácticamente cualquier concreto que se esté diseñando de manera eficiente debería llevar algún aditivo, ¿sí? Eh, y algunos incluso, ¿verdad?, comentan que en un futuro, ¿verdad?, también casi cualquier concreto debería estar llevando algún cementante suplementario, para que sea más eficiente, ¿sí? O sea, que sea algo básico, vaya. Ahorita yo creo que si algún concretero, ¿verdad?, no estuviera utilizando de perdido el aditivo reductor de agua o el fluidificante, estaría siendo muy ineficiente, ¿verdad?, en sus costos y gastando más cemento que otros para dar el mismo desempeño. Pero bueno, entonces tenemos aquí que puede ser reducir el costo, obtener algunas propiedades, ¿ok? Mantener la calidad en algunas etapas, si la etapa de mezclado, el transporte, o ya en estado endurecido, ¿verdad?
y superar algunas emergencias, ¿verdad? Que puedan salir, como aquí entra, por ejemplo, el aditivo antilavado, ¿verdad? Acelerantes o retardantes, ¿sí? Ay, perdón. Clases hay muchas, la verdad. Hay muchos más, ¿verdad? Estos nomás son algunos tipos ya bien identificados y diferenciados de aditivo. Este, y digamos, sí, ¿verdad? Pudiera parecer de que como si fuera magia, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy complejo y es relativamente fácil equivocarse, ¿sí? Porque a veces el tiempo de reacción no es inmediato, entonces a lo mejor le echas poquito, pero el aditivo empieza a reaccionar o hace el efecto hasta después de los 10 minutos, ya el efecto bien, bien, y empieza a fluir de más, ¿verdad? De lo que tú esperabas, o se segrega, o algo pasa, ¿verdad? Entonces, siempre es recomendable hacer pruebas antes, ¿ok? Los fabricantes en cualquier aditivo suelen recomendar sus rangos. De hecho, mire, vamos a aquí rápido, que me gusta ser así medio diverso. Un aditivo X, ¿verdad? Que recuerdo que fue el que usé hace años, ¿sí? Entonces, buscamos ficha técnica, aquí hay un aditivo, sin hacer comercial a nadie, ¿verdad? Nada más. ¿Qué esperaríamos de un aditivo, verdad? La clasificación entra como reductor de agua de alto rango, ¿ok? Diseñado para dar alta fluidez y alta reducción de agua, ok, ya sabemos el efecto que esperamos. Cumple con la STM 494 tipo A y F, o ya estamos hablando de normas, ¿verdad? Como reductor de agua de alto rango. No contiene iones cloruros adicionados, entonces no hay problema con eso, ¿verdad? Aplicaciones, ventajas, esto pues es un poco de generalidades. Quiere llegar a esto, ¿sí? La densidad del aditivo, ahorita vamos a empezar a manejar ya densidades para el control de masas y volúmenes del proporcionamiento. Las presentaciones, tiempo de vida, ¿ok? Bueno, limpieza, precauciones. Quería llegar a la dosificación, la verdad. Ah, mira, aquí está. DOIS establecido. Ellos lo recomiendan, ¿verdad? Rango de 4 a 15 centímetros cúbicos por kilo de cemento, ¿sí? Como se supone que el aditivo va a tener efecto, este tipo de aditivo tiene efecto sobre el cemento, por eso lo dosificas en función del cemento, ¿verdad? Si tienes una mezcla en la que tengas más cantidad de cemento, tendrías que echar a lo mejor más aditivo, pero relativamente la dosificación sería la misma, por así decirlo, ¿sí? Porque va en función del cemento. Muy bien, aquí también te dice recomendaciones sobre cómo hacerlo. Fíjense lo que le decía el mezclado, 10 aquí, 5 a 10 minutos, ¿ok? O sea, es un aditivo que reacciona un poquito más tarde, no es inmediatamente luego, luego. Y bueno, un poquito de rollo, ¿verdad? Desarrollo rápido de resistencias. Con el aditivo y cemento 40R, ¿verdad? Entonces, bueno, y nada más es lo que quería comentarles. Ahora, hay muchos efectos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los que estoy mostrando en las imágenes, este es un inclusor de aire, el de arriba, bueno, un concreto con inclusor de aire. Vemos esa pequeña matriz de burbujas, de vacíos distribuidos a través de la pasta, que le van a proveer cierta durabilidad a nuestro concreto, en los ciclos de congelamiento. Acá abajo debe tener un aditivo fluidificante, pero también yo esperaría que tenga un modificador de viscosidad, ¿verdad? Esto es un concreto autocompactable. Entonces vemos aquí cómo es que las gravas, ¿verdad?, siguen flotando, o sea que son transportadas bien por la pasta a lo largo de todo el volumen de la mezcla, pero al mismo tiempo el concreto tiene mucha fluidez, ¿verdad? O sea, este se levanta y escurre así totalmente. Pero bueno, seguimos. Y este de aquí es un aditivo antilavado, un concreto con aditivo antilavado, donde el concreto convencional al vaciarlo en el agua, ¿verdad?, pues empieza a lavar. Este en cambio tiene una mayor viscosidad, ¿verdad?, y tiene cierto tipo de, bueno, el aditivo, ¿verdad?, tiene la función que permite repeler el agua y entonces pues no se lava, ¿verdad? Obviamente no es impermeable, si le das con una, ¿cómo le llaman? Acá le decimos Karcher, ¿verdad? Pero sí, ese tipo de máquinas así como de agua a alta presión para lavar el carro, ¿verdad? Pues se va a lavar, ¿verdad? Porque se va a lavar. Y normalmente también los proveedores de esto te recomiendan un máximo de velocidad de la corriente, ¿verdad? Para buen funcionamiento. Y bueno, colorantes. Y hay muchos más, sí, en realidad hay muchos más.
siguen surgiendo nuevos a medida que lo van requiriendo el sector productivo. Muy bien, la dosificación óptima del aditivo va a depender de la calidad del aditivo, que tiene que ver con su composición, la compatibilidad con el cementante, cuándo lo adiciones y cómo, otros aditivos y las condiciones ambientales, ¿verdad? A veces el clima, la temperatura, ¿verdad?, puede afectar sobre la reacción del aditivo, ¿verdad? Acelerarla, retrasarla, potenciarla o inhibirla. Bien. Hablando de aditivos y el impulsor de aire, aquí ya empezamos a ver algunos requisitos los que ahorita vamos a desarrollar más a detalle. Pero, por ejemplo, podemos observar, esto es de una norma mexicana, ¿sí?, que es muy similar también a la del ACI. Nos marca que de acuerdo al congelamiento y deshielo, vamos a requerir cierta cantidad de aire dentro de nuestro concreto, depende del tamaño máximo del agregado. Y eso se consigue, ¿verdad?, con el uso de aditivos inclusores de aire. Bueno, hablamos también un poco de la trabajabilidad, entonces, comentando aquí esto, veríamos que ahorita voy a una pregunta que vi aquí. ¿Los factores afectan el método y la duración del transporte? ¿Sí? Bueno, perdón, el método y la duración afecta la trabajabilidad. Los cementantes, ya lo vimos eso también, ¿verdad? La finura, la composición. La consistencia del concreto también, la fluidez, muchas veces está relacionada con la trabajabilidad. No siempre, pero sí muchas veces. La granulometría también. Y la forma del agregado, ya lo comenté también con redondeado y triturado el día de ayer. El porcentaje de aire. Las burbujas ayudan un poco a que sea más trabajable. ¿Sí? Imaginemos pequeñas burbujas en la mezcla. Entonces reducen un poco esa tensión interna y ayuda a que fluya. Contenido de pasta, la temperatura y el uso de aditivos. Estoy viendo aquí que en el chat pusieron estoy viendo que en el chat pusieron una pregunta, bueno, una vez la trabajo. ¿Qué tan cierto es que la Coca-Cola puede trabajar como aditivo para aumentar el tiempo inicial? La verdad lo he hecho, sobre todo como hago mucho las certificaciones del ACI, muchas veces para que el concreto siga trabajable, me da mucho tiempo, utilizamos la coca, le echamos ahí coca a la carretilla, pero ese es un concreto que se va a desechar, no se va a colar. El problema principal es que no, o sea, la cantidad de azúcar es, digamos, muy grande, y entonces te puede causar retrasos, ¿sí? Y te puede causar también problemas después de segregación, que se retrase de más o que fluya de más el fraguado. Bueno, que fluya de más o que se retrase más el fraguado. Y nada más una vez un compañero sí me platicó, ¿verdad?, que él estaba en obra, ¿verdad?, y tenía ese problema, ¿verdad? Dijo, no, es concreto de nosotros y tuvimos un detalle, ¿verdad?, una bronca ahí y no queremos tirarlo, por así decirlo, porque va a ser culpa de nosotros. Sabemos o hemos escuchado que se puede rescatar con una coca, ¿qué se puede hacer? Y mira, primero que nada, pues está mal, ¿verdad?, obviamente, y todo. Deberían tener un aditivo y para ese tipo de situaciones, lo que sea, ¿verdad?, todo eso. Y que, pues si quieres, si no es, o sea, es eso, tirarlo, o sea, pues ya desperdiciarlo totalmente, pues nada más de a poquito ve echándole. Y lo que les decía, que la grava siga flotando, ¿sí? Que la grava siga estando arriba. Si no, es un indicador entonces que la mezcla ya no tiene la capacidad necesaria de mantener su homogeneidad. Pero bueno. Estoy viendo otra pregunta también que decía por ahí, ¿qué elementos usamos tamaño máximo de agregados de 75? Pues depende, ¿sí? Mientras cumpla con los requisitos que mostrábamos aquí, pudiéramos estar utilizando un agregado de 75 milímetros, o sea, que cumpla con el recubrimiento. Es difícil, ¿verdad?, porque necesitaríamos que el recubrimiento fuera mayor, a lo mejor unos 10 centímetros, ¿sí? Para que pueda ser, o sea, 4 pulgadas para que 3 pulgadas pueda ser del agregado. Con lo de la losa, con el espaciamiento, ¿verdad? Pero sí pudiera haber algún caso, ¿verdad? Sobre todo a lo mejor concretos de presas,
donde para reducir el agregado, digo, perdón, el calor de hidratación lo más posible sería colocar grandes agregados, ¿sí? Y así reducir el consumo de pasta. Muy bien, ahorita que están preguntando también lo del hielo, ¿qué pasa con el hielo? El hielo se dosifica como parte del agua de mezclado, no como aditivo. Entonces se sustituye una parte del agua en la receta, ¿verdad?, por hielo y así lo adicionan. Lo que he escuchado es de que es más eficiente cuando la forma en la que lo trituran, o sea, no lo tritura la concretera, lo compran, ¿verdad? Es tipo hojuelas. Pues obviamente si es el bloque de hielo grande, pues está comportándose como un sólido, ¿verdad? Y vas a ver que te va a bajar el revenimiento, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces lo ideal sería que fuera un hielo que justo al contacto con el agua, ¿verdad?, se derrita, ¿sí? Si quieren lo digo aquí porque pues sí puede ser como un aditivo. Y es mucho más útil, ¿verdad?, colocar hielo que agua fría. Porque, no, ¿cómo era esto? Temperatura contra calor. No me acuerdo el símbolo de calor, la verdad. Va a poner C. Creo que era Q o algo así. Cuando nosotros tenemos el agua, es algo así, ¿verdad? Digamos de 0 grados a... Ah, caray. Bueno, vamos a ponerle menos 10 grados, ¿verdad? A 0 grados. Algo así. Y algo así, aquí son 100 grados. Entonces, eso me acuerdo, fíjense, física de prepa, creo. Había cierta cantidad de calor que le llamaban transición de fase. Entonces, si nosotros utilizáramos agua a 0 grados, que sería aquí, ¿verdad?, contra hielo a 0 grados, perderíamos toda esta cantidad de calor, ¿ok? Porque el puro hielo, para convertirse en agua, absorbe cierta cantidad de calor, ¿ok? Entonces, si ya lo ponemos convertido como agua, perdemos esa cantidad de calor que pudiéramos restar y enfriar más la mezcla. Por eso les digo, más eficiente colocar hielo que agua fría. Pero bueno. Ah, y bueno, si le agregan sal, a la mezcla que estoy viendo por ahí, sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay ciertos requisitos del contenido máximo de cloruros. Eso sí puede afectar a tu concreto, ¿verdad?, sobre todo a la corrosión. La sal la agregan para obligarlo a que se derrita, ¿verdad? Pero bueno, ya se escapa un poquito. Muy bien. Hablando entonces de la resistencia igual es una propiedad macroscópica, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro concreto es algo en grande. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, a nivel micro, ¿verdad?, que afectan la resistencia de nuestro concreto, ¿verdad? Las principales es la relación agua-cemento, ¿verdad?, pero también la hidratación del mismo, que es el curado. Las condiciones ambientales, ¿verdad?, pueden acelerar o retrasar, y la edad del concreto, ¿ok? Pero hay muchas más. Aquí tengo algunas gráficas que son de la PCA. El libro se llama Diseño y Control de Mezclas de Concreto. Se los recomiendo mucho y también no dudo que lo puedan encontrar ya, que alguien lo haya subido a internet, ¿verdad? Okay, bueno. PCA Diseño y Control de Mezclas, así está. Ese libro, ¿verdad? Entonces, les digo, muy probablemente ahí lo van a encontrar descargable. Si no lo tienen, adelante, ¿verdad? Una chancita. Ahí se llama. Esta es una versión creo que más viejita, ¿verdad? Primera edición. Yo la que he visto mucho que traen por ahí es una celeste. Este de aquí, ¿verdad? Diseño y control de mezclas de concreto. Muy, muy amigable el libro, ¿verdad?, si están entrando a este ambiente de la tecnología del concreto. Muy bien, entonces, de esta gráfica que sale de ahí, ¿verdad?, podemos ver entonces que a mayor cantidad de curado, mayor resistencia para el concreto, obviamente, ¿verdad? Pero podemos también ver que la resistencia del concreto se desarrolla hasta edades avanzadas, o sea, puede seguir mucho tiempo. Obviamente depende
tipo de cemento que traigas, ¿verdad? Si tienes puzolanas, qué relación agua-cemento traigas, ¿verdad? Entonces, pero puede seguir mucho tiempo, ¿sí? Y otra cosa interesante que vemos de esta gráfica es el que dice, por ejemplo, 7 días de curado húmedo. 7 días implica que lo estuvieron 7 días de concreto y luego lo dejaron fuera del ambiente. Entonces 7 días es como por aquí. Ay, bueno, por ahí. Me estoy viendo chueco. Por aquí, algo así. Más o menos la misma distancia de aquí a aquí que de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, digamos 7 días, pero de los 7 días siguió desarrollando toda esta resistencia, ¿verdad? Y prácticamente que hasta los, que habrá sido 60, algo así, 70, no sé, por aquí, se detuvo la ganancia de resistencia, ¿ok? ¿Qué significa? Que bueno, no es como que tú le quitas el agua e inmediatamente el concreto pasa de 100% de humedad a 0% de humedad. Se maneja que tiene que tener una humedad relativa interna mayor a 80% para que siga desarrollando resistencia. ¿Okay? Si baja de eso, ya es cuando se suspende la ganancia de resistencia, como vemos en estas líneas rectas. ¿Okay? Entonces, por eso es necesario colocarle agua. Vemos que la ganancia también es exponencial, mucho primero y después más lento. Entonces, por eso también es importante, los primeros días es más crítico para estarle colocando agua. Muy bien. La temperatura de curado también influye. Entonces vemos aquí, yéndonos a las líneas límite, que es la amarilla, la de más temperatura, y la roja, la de menor temperatura, vemos que más resistencia inicial, la amarilla, ¿sí? Pero la resistencia máxima es más baja. ¿Ok? Y al revés. En términos de durabilidad y grietas, también la de mayor temperatura de curado tiene un poquito menos durabilidad y menos grietas, y más grietas, perdón, porque tú, al acelerar esa ganancia de resistencia, la matriz cementante que se forma es de menor calidad, más porosa, más permeable, ¿verdad? Entonces, pues sí, es de menor calidad. Sobre todo en el área a veces de concursos, de esos de mucha resistencia y así, lo que a veces les sugeríamos a los muchachos es como que primero dieran curados normales, ¿verdad? De temperatura normal, pero que al final aquí a lo mejor, o sea, si la resistencia iba a seguir mucho tiempo, como que le dieran aquí un curado a vapor, ya cuando esté la matriz de cementante más desarrollada, ¿verdad? Para reducir la cantidad de grietas, pues a lo mejor que levante aquí el último cachito. Pero bueno, ya entra el rango de la especulación, ¿no? Un poquito. Vemos aquí, esta gráfica también es de la PCA y es bien típica cuando hablamos nosotros de diseño de mezclas. ¿Ok? Relación agua-cemento contra resistencia. Las dos están relacionadas de manera exponencial. Significa menos relación agua-cemento, más resistencia, pero también significa que incrementos muy bajos, ¿verdad? Con los concretos de mayor calidad se traducen en una pérdida muy grande, ¿verdad? De aquí a acá más o menos, de resistencia, mientras que en mezclas muy malas, de muy mala calidad, incrementos grandes, ¿verdad? De resistencia se traducen perdón, de agua-cemento, se traducen en poquita pérdida de resistencia. ¿Ok? ¿Por qué todas estas son así? Como un área, porque pues son muchas lecturas, ¿verdad? Esta gráfica, digamos, depende, ¿sí? Sigue la misma tendencia, pero sería diferente si nosotros hacemos una gráfica con cemento Portland y otra con cemento y ceniza, ¿verdad? O una con cemento Portland tipo 1 y otra con tipo 3. O una de tipo 4 y otra de 5, ¿eh? O una de una finura tal y otra de otra mayor finura. Entonces, esta gráfica que también es básica, ¿verdad? Para el control de mezclas de concreto, muchas concreteras suelen hacerla con su estadística. Van haciendo sus mezclas, van registrando cuánto utilizaron de agua-cemento, ¿ok? Y qué resistencia dio, y van generando ahí sus archivos, ¿verdad? Yo tengo estas, por ejemplo, de datos de pruebas que se hicieron allá en la universidad, ¿ok? Muchos de ellos me tocó estar ahí supervisándolos, bueno, y haciéndolas, ¿verdad? También, y ensayándolas.
Estuve trabajando ahí en un laboratorio. Y bueno, este es un cemento CPC-30R y este es un CPO-40. ¿Okay? Solo apunté las de 28 días, también a 7 días sería otra gráfica. ¿Qué más? Otro tipo de cemento, pues aquí lo vemos en otras gráficas, ¿verdad? ¿Y qué vemos, verdad? De la norma mexicana, un cemento CPC-30, que es 30 megapascales de resistencia a 28 días, trae estos comportamientos. Vemos que alcanza a llegar como a resistencias hasta de 50 y tantos megapascales. ¿Sí? A lo mejor pudo haber llegado más alto, no hicimos mezclas muy, pues sí, de mucha tecnología, nada así. Y mezclas de cemento de 40, ¿verdad? 40 megapascales en 28 días, anda llegando como hasta unos 65. Para las mezclas que desarrollé, ¿verdad? No es concretos muy especiales, es relativamente convencionales. Lo único que tenían era superplastificante. Eh, en estas, abajo de 0.5 aprox, llevaban superplastificante, como de aquí para acá. Y estas, como de 0.45, como de aquí para acá, ya traían superplastificante. Nos da esta gráfica que verdaderamente pues, es exponencial, tiene buenas correlaciones, ¿sí? 0.9, 93. Entonces, como les digo, ¿verdad? Totalmente diferentes las ecuaciones. Por eso les digo, es importante que cuando alguien quiera estar haciendo esto productivamente, lleve a cabo su estadística para que genere este tipo de archivos y pueda tener un control con sus materiales, ¿verdad? Y también, si traes un proveedor bueno de agregados, ¿verdad? De cemento, de aditivo, quedarte con ese, porque si en un momento dado tú de repente cambias el tipo de cemento, ya empezarías a ver valores diferentes. A lo mejor, o sea, si aquí tenemos esta curva, ¿verdad? Y de repente empezamos a usar un cemento de 40, veríamos valores a lo mejor por aquí. Y ya nos afectaría nuestra ecuación, ¿verdad? Bajaría el R cuadrado, bueno, el valor de correlación, pero pues es porque estamos metiendo valores que en sí deberían ser tratados diferentes. ¿Okay? Estoy viendo otro que dice aquí, bueno, igual los quería dejar al final, pero pues ya les empecé a contestar. Cementos en cuyos sacos empezaron a generar grumos, ya no es posible recuperarlos. En realidad no. Sí, en realidad es, si te quieres poner estricto, no es aceptable los grumos, porque no sabes, ¿verdad? No sabes hasta cuándo entró la humedad, no sabes qué porción del cemento ya fue hidratada y qué porción no. Ok. Recordábamos por ahí, ¿verdad? Que cuando nosotros teníamos el cemento, lo vimos el día de ayer, en los compuestos que eran del clinker, C3S, C2S, todo eso se convierte en otro compuesto y no puedes volver a que ese compuesto regrese así simplemente, ¿verdad? A hacer C2S y C2S. Lo que hacen muchos es que dicen, no, pues lo trituras, sigue siendo cemento hidratado. Haz de cuenta que estuvieras triturando escombro, ¿verdad? Ya no es algo que vaya a fraguar. Esa parte que se hidrató. Entonces, si lo correcto es cuando se detecta así lotes de cemento que tengan ese tipo de grumos, no deberían aceptarse, sí. La cementera no te lo debe de enviar así. Y tú como constructor, si tienes ese tipo de material, es problema de alguien. Sí, es culpa de alguien en tu compañía, porque hay reglamentos donde dice cómo se debe almacenar ese material. Entonces, bueno. Por eso les digo, hay que tener cuidado. Entre más delicado sea el concreto, más cosas pueden salir mal, ¿verdad? Entonces, no hay preparación en el sitio, hay un mal diseño o control de la mezcla, ¿verdad? No se planean los efectos del clima o externos, mala compactación, mal curado, si las cimbras son retiradas muy prematuramente. Entonces, muchas cosas pueden en ese sentido salir mal, ¿sí? También, ¿qué consecuencias o cómo ves un concreto que fue, digamos, maltratado, ¿verdad? Es ya, el agrietamiento, por ejemplo, despostillamiento, ¿verdad? Eso es típico de cuando hay fugas de agua, el despostillamiento cuando a veces tiene mucho polvo, que el polvo de repente se hincha o alguna reacción química que esté generando expansiones. Esto de plano que no fue una buena compactación, ¿sí? De tu concreto, o que venía muy rígido. Esto es similar, ¿verdad? El polvo, superficies polvosas, que es muy común, ya ven, en obra, que cuando están haciendo el acabado del concreto, le están echando agua.
¿sí? Entonces te genera, si eso es excesivo, ¿verdad? Te va generando una superficie débil arriba, en la capa de arriba de tu concreto. Y luego se provoca esto, ¿verdad? O esto de acá. Pero bueno, ¿qué errores comunes hay? Sí, miren, esto es de muestreo, pero igual ahí se los dejo, vean un poquito, nomás para ver rápido. No hacen despunte, entonces la muestra está comprometida, ¿verdad? Las porciones son de la misma zona, entonces tampoco es representativo, si el concreto no está bien mezclado. Colocan el recipiente de muestreo sin atravesarlo, lo dejan ahí, entonces se agrega la muestra. Ahí. No se protegen bien las muestras también, entonces se alteran. Les decía por ahí, ¿verdad? Que no es necesario únicamente decir que estamos haciendo bien las pruebas, que estamos haciendo las pruebas, sino hacerlas bien, ¿verdad? Preocuparse por verdaderamente hacer bien las cosas. También no respetar los tiempos para muestreo, no protegerla, ya lo dije, o alterar el concreto, ¿sí? Aquí se ve que están agregando agua, aquí se ve pues que lo está protegiendo, ¿verdad? Entonces, cuidar eso, ¿sí? Ahora bien, quisiera ya propiamente terminar con esto para darle pie a mañana a la sesión ya de trabajo. Hablando de diseño de mezclas, ¿sí? Hay muchos métodos de diseño de mezclas, la verdad. Y como les dije por ahí, el bueno es el que te sirva a ti, ¿sí? Entonces, mientras tú sepas qué estás haciendo y estés controlando las cantidades de tu material según lo que necesites, ¿verdad? Por ejemplo, dices, no, pues necesito tener un contenido de cemento constante, entonces, ok, saber que estás controlándolo, o una proporción de arena contra grava, ¿verdad? Constante, ok, también, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Y hay muchos. Aquí es el que le voy a explicar, el de durabilidad, que maneja estos criterios, ¿sí? La durabilidad va ligada a que tú tengas un agua cemento máxima y una resistencia mínima, porque eso va relacionado con la calidad de la microestructura, ¿verdad? Y entonces, su durabilidad. El agua cemento se supone que no se cambia, porque si la cambias, cambias esto. El máximo posible de grava, que a veces nos queda un acabado, pues no muy bueno, ¿verdad? Y maneja cantidades en kilos. Le llaman también método de volúmenes absolutos, así lo he visto por ahí, de volúmenes absolutos. Un método que manejan muchas concreteras es este que se muestra aquí a la derecha, ¿verdad? Una resistencia y un revenimiento objetivo, teniendo sus estadísticas, ¿verdad? De acuerdo a sus valores. El agua cemento en sí lo pueden ir cambiando poco, más menos, ¿verdad? Porque a veces pueden adicionar un poco de agua, pero mientras siga cumpliendo esto. El mínimo posible de cemento para que sea barato y las cantidades en volumen o masa, ¿verdad? Según la dosificadora que esté manejando. El concreto que hace cualquiera, ¿verdad? A pala y todo esto, la resistencia y revenimiento, si existe, si se quiere controlar, son aproximadas. Las cantidades suelen ser en volumen suelto, o sea, cubetas de material o botes. Y el agua cemento es un parámetro que queda afuera, ¿verdad? Le ponen agua al gusto, puede que a lo mejor tú medio estimes cuánto es, pero definitivamente tienes un rango muy grande. O sea, dices, no, pues le eché 2 cubetas, pero como estás tú llenando el ojo en la cubeta, el nivel, puede ser más o menos 1 kilo, ¿verdad? De agua y se ve igual, ¿verdad? Bueno, y ya especiales, pues puede ser ligeros o pesados, ¿sí? Un contenido de cemento limitado, por alguna razón, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de durabilidad a veces, ¿verdad? O de agrietamientos, que manejen fibras, bombeables, ¿sí? O que lleven un curado interno, ¿ok? Aquí se hacen algunas consideraciones. Ahora, antes de irme, quisiera dejar esta ecuación, ¿verdad? Es el agua de mezcla. Sí, esto lo vamos a llevar también a cabo mañana, antes de hablar de esto. Entonces, aquí es muy importante también tomar en cuenta la humedad de los agregados. ¿Sí? Como les digo, el día de mañana vamos a estar llevando a cabo ejercicios donde veríamos eso. Y la absorción de los agregados. ¿Sí? El agregado naturalmente, yo lo dibujé así, está muy feo el dibujo. Y mañana voy a traer otro mejor, van a ver. Pero el agregado naturalmente tiene microgrietas, ¿ok? Entonces,
La, la teoría, la idea va de que es necesario considerar las microgrietas que tenga ese agregado, ¿ok? Para nuestro... Órale, me puso otras cosas. Mm, Mira, aquí está, aquí se ve muy bonito. Ya. Las microgrietas que tenga el agregado, ¿ok? Que todos tienen unos más, otros menos, ¿verdad? Pero el problema es que estas grietas que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Este, como son muy pequeñas, ¿verdad? Se manejan como capilares, como poros capilares. Entonces, como se muestra aquí, ¿verdad? Si tú los metes hacia el concreto, la pasta va a tener una viscosidad muy alta, ¿ok? Que no puede entrar a estas grietas. Pero el agua, sobre todo la que no ha reaccionado todavía con el cemento, sí se va a poder absorber aquí al contacto, porque pues es un capilar, un poro capilar. Entonces te afectaría la cantidad de agua total de tu mezcla, ¿sí? Y el problema, ¿verdad? Les digo, radicaría en que entonces secaría tu mezcla y puede provocar grietas, ¿verdad? Puede provocar pérdida de trabajabilidad, ¿verdad? Problemas de compactación porque no tomaste en cuenta esa agua. En el otro sentido también, ¿verdad? Si tu agregado, por pura lógica, dices, estoy echando, no sé, tal agregado, pero el agregado está escurriendo agua, ¿verdad? Tiene mucha humedad y no lo tomas en cuenta, entonces estarías diluyendo tu cemento y teniendo problemas también de grietas y de durabilidad. ¿Ok? Eh, por eso necesitamos esta ecuación o esta imagen, ¿verdad? Está un poquito fea, pero porque sí la hice literal en Paint. Pero bueno, el agua de mezcla, que es el agua que adicionaremos nosotros para nuestro concreto, aquí dice aquí la mezcladora, ¿verdad? Va a ser igual al agua del cementante, ¿sí? Que le llamamos a esto agua de reacción. Y esto lo fijamos nosotros según la durabilidad y resistencia que queramos. Así que eso lo vamos a ver mañana con ciertas guías del ACI para proporcionamiento y diseño de mezclas. Okay, los parámetros iniciales. Más el agua que van a absorber los agregados, que yo creo que también mañana les digo cómo se calcula, menos el agua que ya tiene el agregado. ¿Ok? Que puede ser que le falte agua, parcialmente saturado, o que esté sobresaturado. Se ve muy feo, pero esto representa una partícula y estos pequeños agujeritos son las grietas. ¿Sí? Entonces, hay un desarrollo aquí más de esta ecuación, pero si quieren, la verdad, yo creo que lo empezamos a retomar el día de mañana. ¿Ok? Y listo. Te recuerdo que esta sesión es la 2 de 3. Aquí, como pueden ver, trabajamos un poco más sobre lo que viene siendo cómo influencian ciertas propiedades de los materiales en las propiedades de tu concreto. ¿Ok? Si te interesa más un poco las generalidades, los conceptos básicos, ¿verdad? De qué es un agua cemento, qué es, por ejemplo, la cantidad de los agregados, te recomiendo la sesión 1. Y si por otro lado ya quieres empezar a hacer tus diseños de mezcla en los Exceles para hacer un proporcionamiento y poder empezar a hacer tus pruebas, entonces te recomiendo la sesión 3. Soy Francisco Anguiano y nuevamente muchas gracias por tu atención. Comparte y comenta si te gustaría otro tipo de contenido o de qué otro tipo de temas de concreto pudiera yo ayudarte. Gracias.